Buenas, pues soy Óscar Illescas, soy developer, como todos entiendo, casi todos en el máster, y os presento el estudio de framework y técnicas serverless en Kubernetes. En el QR que veis en la primera slide está el enlace al repositorio donde están los ejemplos, y documentación y manuales más amplios de qué es lo que he estado haciendo. En algunas slides voy a pasar bastante rápido porque por el tiempo que tenemos para hacer la presentación no me da tiempo, y si queréis profundizar algo en algún ejemplo, en alguna slide, pues lo vemos luego en el turno de preguntas. Empecemos por qué es serverless. Serverless es un término que hace referencia al ecosistema de servicios de los proveedores cloud para ejecutar aplicaciones sin servidor. Bueno, más que sin servidor, sin preocuparse de poner servidores. Como característica general, estos servicios son escalables y se facturan por uso. Si no se usan, se paga nada o muy poco, y si se usan mucho, pues va subiendo la factura. El objetivo del trabajo es encontrar y probar al menos un sustituto en Kubernetes para cada uno de los servicios que componen este ecosistema. Funciones como servicio, bases de datos, gestión de usuarios, gestión de ficheros, colas de mensajería y gestión de eventos. Empezamos por las funciones como servicio. Aquí la más famosa es AWS Lambda, pero también tenemos las de Azure o las de Google Cloud. Vamos a empezar probando Knative y después seguiremos con OpenFast. Knative es un motor de funciones como servicios que, así como característica a destacar, todas en general en Kubernetes despliegan contenedores, pods, pero Knative concretamente los tienes que construir tú como un contenedor más. No hay ninguna herramienta para construir los contenedores. La instalación de Knative sería desplegar los manifiestos. El primer ejemplo que hacemos es un Hola Mundo básico con una base de datos simulada en memoria. Este es el manifiesto del despliegue de una función Knative. Voy siguiendo. Seguimos con OpenFast. OpenFast, al contrario de Knative, es el propio cliente de OpenFast el que construye el contenedor y lo publica, abstrayendo un poco al desarrollador de qué hay por detrás. Vamos a hacer lo mismo. Ahí está la instalación, simple también como la de Knative. Hay que crear un poco el password del usuario administrador y desplegar los manifiestos que te provee el OpenFast. La forma que tiene de abstraer al desarrollador de los contenedores Docker es mediante plantillas. Tiene plantillas para numerosos lenguajes de programación y además permite crear plantillas nuevas. En este caso, como prueba, hemos creado dos, basadas en las dos en la plantilla de Node 12. Una para poder subir ficheros vía HTTP de una manera más fácil, y otra pues modifica un poco el body HTTP, el tratamiento que hace la plantilla básica de OpenFast para tratar los mensajes de una cola NAT. En esta primera parte hemos hecho un ejemplo con Node, un Hola Mundo, que es lo que provee el cliente cuando ejecuta la template. El código es una función que devuelve el body de la propia petición. Hemos probado también la función en Java, que te crea una clase, y lo mismo, esta concretamente solo te envía el body con un Hello World, y se despliega con este descriptor que se lanza con el propio cliente de OpenFast. Para seguir, hemos probado un sustituto para la gestión de ficheros, un sustituto al famoso S3 o a los de Azure o Google Cloud. En este caso, Minio. Minio es un sistema de gestión de ficheros, de almacenamiento de objetos nativo de Kubernetes. Es compatible con el API de S3, por tanto, un cliente de S3 también podría atacar a Minio. Y además de poder usar los volúmenes de Kubernetes como almacenamientos, se puede usar como proxy y usar S3, Azure Block Storage o Google Cloud Storage para guardar esos objetos. La instalación en este caso es un char de Helm, también muy sencilla. Hemos hecho dos ejemplos. En el primero hemos desplegado
sitio web estático en un bucket de Minio y lo exponemos con un ingress de Nginx. Y en el segundo, con una función OpenFast, hemos hecho una pequeña API REST para acceder a los objetos de este servidor de Minio. En este caso, este es el descriptor del despliegue de la función OpenFast. Podemos ver que además para la configuración usamos variables de entorno y secretos de Kubernetes. También hay que buscar sustituto a las bases de datos, a DynamoDB, a CosmoDB. En este caso hemos usado operadores de base de datos que nos proveen, además de lo que son las propias instancias del clúster de base de datos, nos facilitan el despliegue de esas instancias, nos dan herramientas para escalar estos clústeres, tolerancia a fallos, si una instancia se cae, controlan mejor cómo volver a levantarlas, proveen de backup automáticos. Algunos de estos operadores también te permiten crear fácilmente los usuarios y las bases de datos dentro del clúster. Sobre estos ejemplos, sobre estos operadores, hemos probado un operador de PostgreSQL de Zalando. Esta es la instalación con un char de Helm. Este concretamente además tiene una interfaz gráfica. Y este sería el manifiesto de despliegue de un clúster con 2 instancias. Sobre este clúster hemos hecho una prueba con una pequeña función OpenFast para atacar a Postgre. Aquí pues lo mismo, el descriptor de la función, un pequeño código JavaScript para conectarse a esa base de datos. Continúo con MongoDB, en este caso es un operador de Percona. La instalación, pues lo mismo, un manifiesto de Kubernetes, simple. El manifiesto de despliegue del clúster de base de datos es un poco más completo, en este caso es mucho más grande que el de PostgreSQL. Y pues lo mismo, aquí hemos hecho otro pequeño ejemplo con una función OpenFast que ataca a este clúster de Mongo que hemos desplegado. Un poco más que comentar de los manifiestos. Seguimos con las colas de mensajes y la gestión de eventos. Hasta ahora todas las pruebas que se han hecho es para hacer peticiones HTTP, ya sea del curl, del navegador o desde cualquier otro programa. Las funciones como servicios normalmente se usan para ejecutarse a partir de muchos eventos. Entonces hemos probado el Event Broker de Knative, que al final es un pequeño sistema de reparto de eventos. El Event Broker, en el ejemplo que hemos hecho, recibe una petición HTTP con unas cabeceras y en función de esas cabeceras filtra y lanza una función u otra. Hay las cabeceras, las llamadas con un curl y las cabeceras. OpenFast tiene un sistema de conectores para hacer estas conexiones con otros sistemas. Hemos probado el Chrome Connector, que es para ejecutar funciones de manera programada. Este es un ejemplo con una notación de este tipo. Hacemos que esa función se ejecute cada 4 horas. También hemos probado el NAT Connector para recibir mensajes de una cola NAT. Lo mismo, a partir de esta anotación recibimos los mensajes con este topic de la cola que configuremos en el NAT Connector. Y para probar otra cosa más, Minio lanza webhook en función de las operaciones que haces con los objetos, al igual que S3, y hemos probado cómo Minio puede llamar a una función OpenFast a partir de un webhook con esa configuración. Y para dotar un poco más de lo que puede ser que las propias motores de funciones como servicio no aporten, hemos probado Argo Events, que es un broker de eventos que soporta como entrada eventos de más de 20 servicios distintos y salida otros tantos, como puede ser llamadas HTTP, llamadas a Lambda, NATs o Kafka, para hacer una prueba, para hacer llamar en este caso, para
A partir de lo que Argo Event llama un event source de tipo webhook, recibimos una petición HTTP y con un sensor y un trigger de Argo Event redireccionamos esa función HTTP hacia una función OpenFast. Y para terminar, con los servicios de serverless, seguimos con la gestión de usuarios. En este caso hemos probado Keycloak, que es un gestor de usuarios y control de acceso de Red Hat, también con una instalación bastante sencilla. Y hemos probado a segurizar un sitio web desplegado con Minio y con un Ingress, mediante lo que se llama un servicio que llaman OAuth2 Proxy. Y además hemos securizado con el mismo servicio una función OpenFast, que este servicio nos inyecta los tokens JWT que podemos leer en la función. Bueno, aquí los despliegues de la función. Con todo este conocimiento y todas estas pruebas hemos hecho una aplicación mayor con esta arquitectura. Vamos poco a poco. Hemos desplegado una pequeña web con Minio y un Ingress. Hemos creado una función que descarga las predicciones meteorológicas de AEMET con un cron periódicamente y las guarda en un minio, perdón. A partir de este minio lanza eventos hacia una cola NAT que con el NAT Connector desencadenan una llamada a otra función que parsea esos ficheros XML que descarga de AEMET y guarda los datos en una base de datos Mongo, y una función que descarga, que consulta desde la parte web esta base de datos Mongo para pintar la interfaz. También para poder refrescar esa previsión, esos ficheros de AEMET de manera bajo demanda, se ha securizado una función para forzar esa llamada con Keycloak. Y vamos a ver un poco cómo se ejecuta esto. Sí, aquí tengo esto. Voy a poner los logs de las funciones. Aquí el log de la función de descarga. Aquí el log de la función de parseo. Como no voy a esperar a que el cron se ejecute, porque iba a ser ya la bomba, a coordinarlo con la demo, la voy a lanzar a mano. Voy a lanzar la función. Vemos cómo aquí se ha ejecutado una vez. Aquí ha descargado 4 ficheros en este caso y ha lanzado la otra función, el parse forecast 4 veces. La función nos ha dejado tanto los IDs de AEMET como los de Mongo de la base de datos. Y si me voy a la parte web, vemos los 4 ficheros que hemos descargado. Y podemos ver en los logs de esta función que acabamos de llamar. No, de esta no, perdón. De esta función que se ha ejecutado una llamada a la función getForecast desplegando consultando estos datos. En el clúster que tengo en local no he podido montar el Keycloak porque se va de memoria y mata todo y mata Kubernetes. Conclusiones. Hay sustitutos para todas las tecnologías serverless. No todas son equivalentes. Los operadores de base de datos para mí se quedan un poco cojos. Las soluciones de Kubernetes pueden convivir con los servicios de los proveedores en la nube. Yo puedo cambiar como un operador de base de datos por una base de datos de Amazon o de Google, y lo mismo con cualquier otro servicio como la gestión de usuarios. Personalmente me surge ahí la duda del consumo, del gasto, porque al final una de las ventajas que tiene el serverless es que si no lo usas no gastas, no pagas,
pero en un clúster Kubernetes, si no lo usas, sigues teniendo el clúster funcionando. Y los próximos pasos, pues me gustaría probar OpenWhisk, que es otro de las funciones como servicio que están disponibles para Kubernetes. Estudiar cómo podría ser el despliegue continuo de las funciones, especialmente con OpenFast. La mayor parte de las funciones, las pruebas que he hecho son con OpenFast, porque me parece que se parecen más a lo que da los proveedores como función como servicio, más que Knative, que son aplicaciones empaquetadas en Docker. Y me gustaría probar el Xcilia Alternator, que es una base de datos que tiene el mismo API que DynamoDB. Entonces, y con esto, pues ahí vuelvo a dejar el QR con el proyecto en GitHub, mi Twitter, mi LinkedIn, y lo que queráis preguntar podemos seguir. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, se ve que hay muchísimo trabajo detrás, porque aunque solo sea por darte una vuelta por todas las páginas web que has estado viendo, ya has tenido que pasar un rato. Buen trabajo, y voy a dejar a Apache que te haga una pregunta que me ha chivado por el pinganillo, que tenía algunas dudas concretas. Así que, Apache, todo tuyo. Gracias. Bueno, Óscar, por mi parte, felicitarte por el enorme trabajo que has realizado. Yo creo que te has pegado con un montón de tecnologías distintas. Y vale, es una pena que lo hayamos tenido que ver así tan rápido, porque yo pestañeaba y me perdía los descriptores de deployment de Kubernetes. Pero bueno, yo creo que está muy bien, ya has cubierto bastantes cosas. Yo tenía una preguntilla, y es que me ha parecido ver cuando utilizabas OpenFast, ¿no? Que él te crea el contenedor, ¿correcto? Sí, el cliente de OpenFast te crea el contenedor. Hay 4 Vale, instrucciones para crear el contenedor y publicarlo en el registro que tengas configurado. vale, entonces se supone que ese fichero que tú le proporcionas que tiene el código, solo lo sube una vez, luego él genera la imagen con el nombre que tú le digas, ¿no? Que venía ahí una property image, y luego Sí, ya tira de la imagen, ¿no? sí, correcto. Eso estaba. Ujú. A ver, el básico aquí. Vale. ¿Y hay alguna manera de configurar? Porque entiendo que la gracia de esto es que él se encarga del escalado, ¿no? Sí, sí, ¿Lo has sí. probado? No he tenido la carga. Es que se me muere el servidor cuando le meto carga. Normal, ¿no? Que, era por saber un poquito, no sé si en los Sí, sí, descriptores sí puedes tengo la. especificar límites o cosas así, para que no te No, pase eso. en OpenFast hay que ejecutar un conector, o no sé si lo llaman conector en este caso, pero sí, un servicio aparte, porque por defecto siempre tiene una instancia ejecutando, y lo normal sería tener 0, pero hay forma de configurarlo. Hay un descriptor más que habría que desplegar. Y por arriba, ¿sabes si puedes especificar algún límite? Decir, a ver, no me levanten más de 100 contenedores que me muero. Pues ahora mismo de cabeza no. Vale. Vale, pues nada, por mi parte, eso, felicitarte por el trabajo que has hecho, y creo que Jonathan tenía por ahí una pregunta, ¿vale? Que a ver, que Sí, también me interesa. te la leo, te la leo. Bueno, pues Jonathan, un invitado que se ha enterado por Twitter que estamos aquí jugando con serverless en Kubernetes, se ha conectado. Lo que pasa es que se ha tenido que ir rápido, y bueno, básicamente pregunta si hemos usado, concreto tú, Óscar, has usado Node y Java en serverless, y qué te parece la diferencia entre ambos, ¿no? Sobre todo en el arranque en frío, y bueno, y si consideras que Java es una alternativa realista para serverless o no. Entonces, ¿cómo lo A ves? ver, en Java he hecho una prueba, que solo he hecho la prueba de Lola Mundo al final, por donde la tengo, porque el máster es en Java y en Node, y me parecía un poco eh, no hacer algo en Java. He hecho la mayoría en Node porque últimamente mi trabajo es JavaScript y lo tengo más ágil. No he visto gran diferencia con OpenFast, principalmente porque siempre te deja un contenedor funcionando, pero sí es verdad que este primer despliegue tarda un poco más en Java. Claro, claro, es un poco el talón de Aquiles, ¿no? Por eso están apostando tanto por el tema de las native image de Java, por eso Quarkus, ¿no? Por defecto
y Micronaut, ¿no? Son dos frameworks que funcionan con Native Image, porque no es trivial tampoco. Y en ese sentido han dejado un poquito detrás a Spring Boot, que se ha puesto las pilas, pero todavía lo que se supone que iba a estar para diciembre del año pasado, pues todavía están ahí en beta y haciendo pruebecillas. En el caso de OpenFast concretamente, que tú te puedes crear tus propias templates, sí se podría crear una template que tire de Quarkus, por ejemplo, para intentar crear funciones más eficientes a la hora del despliegue. Claro. Muy bien. Bueno, como nos queda un poquillo de tiempo, yo sí que te quería hacer una pregunta, ¿no? Con esto del serverless. Efectivamente has dicho que, claro, que el tema del coste, pues no aplica, porque se supone que tú, quiero decir, porque se supone que si tú tienes un Kubernetes, entonces pagas por el Kubernetes, ¿no? Pero claro, me preguntaba yo, imaginemos una organización, ¿vale? Imaginemos una organización que tiene una nube privada, tipo Gran Banca o, bueno, una empresa que por algún motivo ha decidido no apostar por las nubes públicas. Y esa infraestructura que tienen la gobiernan con OpenStack, sobre OpenStack ponen Kubernetes. Y ahora me pregunto yo, sí que efectivamente el coste global del clúster no varía, pero si todos los departamentos o todos los equipos deciden desplegar con serverless, a lo mejor puede ser una estrategia interesante en cuanto a la gestión del recurso. Es decir, en vez de dedicar a cada equipo al menos una máquina virtual, que sería lo mínimo, o 2 máquinas virtuales por tolerancia a fallos, con esta estrategia de hacerlo serverless, en principio no tendrías que dedicar a ninguno, a un equipo en concreto una, sino que todas las máquinas tendrían todas las funciones, ¿no? Esa es la teoría, pero esa teoría, que se supone que es la que nos venden, ¿sería replicable o consideras que a lo mejor para Function as a Service sí, pero como has dicho, las bases de datos es imposible, sigue siendo muy problemática? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí es replicable. La base de datos al final están un paso por detrás, no mucho más. Vamos, estos días he estado mirando el Operation Hub este que tiene y he visto que hay algún operador nuevo que ya es autopilot, con lo cual quizá alguno de estos funcione mejor que los dos que yo he probado. Sí, creo que sí. El ejemplo de la demo que he hecho, el ejemplo de aplicación, se basa en una aplicación real que hice en su momento, en la que AEMET nos dejaba un fichero con todas las previsiones de todos los municipios de España en un FTP, y ese parseo en un par de máquinas que estaban dedicadas a esta previsión meteorológica tardaba en hacerse entre 4 y 6 horas. Entonces, si se hace así, con colas, con funciones que puedan escalar, sobre todo esto se hacía como a las 5 de la mañana, donde el core de este cliente concreto no tenía mucha carga, se podrían haber aprovechado mucho mejor esas máquinas y haber tardado menos. Bueno, pues ya veremos, a ver si poquito a poco va madurando la cosa, y ahora que es una cosa esotérica, todavía recuerdo a algunos de los compañeros en el máster diciendo como que no se fiaban mucho, ¿no?, de esto del serverless, a ver si poco a poco va madurando y la gente le pierde el miedo. Bueno, Óscar, pues muchas gracias de nuevo, muy buen trabajo, se nota que te has pegado una buena panzada ahí dejándolo todo fino y es muy interesante. Bueno, recordad a todos los demás que en el repositorio están todos los ejemplos accesibles, software libre, y que además de la presentación que nos ha hecho Óscar, tenemos una memoria que resume bastante el trabajo que ha hecho y que vienen algunos más detalles. Muy bien, Óscar, gracias. A vosotros.